Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. Y estamos acompañados del economista Diego Macera para analizar a profundidad esta nueva propuesta del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de hacer un Estado empresario. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado. ¿Qué nos puedes decir sobre esta nueva propuesta, teniendo en cuenta que esta es una medida que ya se quiso hacer en un gobierno anterior, por ejemplo en los 70 o los 80, con Alan García, y que no funcionó y terminó por eliminar de alguna forma estas empresas que empezaron a funcionar con, por ejemplo, la leche Ensi? Sí, había desde el gobierno de los 70 muchas empresas públicas, tenían más de 200 empresas públicas en casi todos los sectores de la economía que asfixiaban de cierto modo la iniciativa privada y la capacidad del sector privado de proveer bienes y servicios de calidad. Hay un buen motivo por el cual la constitución actual, la constitución del 93, limita significativamente el rol que el Estado puede tener como Estado empresario, ¿no? Es básicamente el principio del rol subsidiario del Estado, es decir, en aquellos sectores donde el sector privado no quiere, no puede entrar, ¿no? Y hay una causa obvia y clara de intervención del sector público, por excepción se puede considerar que el Estado tenga actividad empresarial, ¿no? Como por ejemplo la tiene a través del Banco de la Nación. Pero con estas empresas públicas generalmente hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué hay que tener muchísimo cuidado? Primero porque la experiencia nos ha demostrado, como decía, que suelen ser mucho más ineficientes que las empresas privadas. Y suelen ser más ineficientes porque no hay el mismo incentivo que existe dentro del sector privado para ser más productivo. Si la empresa privada no funciona, tiene mala gestión, reporta pérdidas consistentemente, eventualmente sale del mercado, ¿no? Eventualmente quiebra. Si la empresa pública, por otro lado, tiene mala gestión, reporta pérdidas, normalmente se le transfiere más recursos de los contribuyentes, se le transfiere más plata de impuestos, ¿no? Y puede sobrevivir haciendo malas cosas, consumiendo más recursos públicos, que fue mucho de lo que vimos, de hecho, en los 80s. De hecho, mucho de las transferencias que se hicieron del Banco Central de Reserva estaban pensadas para eso, para pagar este déficit de las empresas públicas, que además terminan siendo también espacios donde quien tiene el carnet del partido puede entrar a trabajar, ¿no? Entonces terminan siendo pues empresas que tienen a veces varios miles de trabajadores cuando apenas podrías operar con unos pocos cientos. Eso se ve también en los espacios de empresas públicas donde no hay necesidad de ser eficiente. Entonces, hay, insisto, muchísimos motivos por los cuales tener empresas públicas en el Estado es una mala idea, ¿no? Eso lo hemos demostrado varias veces aquí, se ha demostrado también en varios otros países. Creo que no es necesariamente que el Estado siempre sea un mal administrador. Hay también casos buenos, ¿no? Hay algunos casos buenos en Chile, ¿no? Hay algunos casos buenos en Europa, pero en promedio suelen ser la excepción antes que la regla. Y si algo sabemos en el Perú es que, por lo menos a nivel de institucionalidad, el sector público no suele ser tan eficiente. Entonces, aquí Exactamente. creo que hay que tener mucho cuidado de darle más responsabilidades al sector público antes de que cumpla las que ya les corresponde cumplir. El sector público tiene que dar salud, tiene que dar educación, tiene que dar infraestructura, tiene que dar justicia, tiene que dar seguridad. ¿No? Cuando cumpla eso, hablemos de lo demás, ¿no? Pero primero que se cargue de cumplir con lo que realmente le corresponde, y si vamos a usar los recursos de los contribuyentes en algo que son escasos, que sea en cerrar esas brechas económicas y sociales, Diego, y no en aventuras empresariales. Diego, ¿tú crees que esta medida, teniendo ya todas las referencias que nos vienes contando sobre experiencias pasadas que no han funcionado, ¿tú crees que esta medida es populista? Porque no se sostiene. Y además, ¿cuáles serían las consecuencias si es que en realidad de llegar al poder Pedro Castillo emplea esta idea de tener un Estado empresario? ¿Cuáles serían las consecuencias para todos los peruanos?
Yo la verdad no sé si populista en la medida de que no me queda claro que sea un clamor popular, ¿no? No creo que sean muchísimas las personas que hoy día pidan la nacionalización de las empresas públicas, porque creo que varios tienen en mente cómo era, por ejemplo, conseguir un teléfono, ¿no? Antes de la privatización de los 90, ¿no? Cuáles eran los problemas con la aerolínea de bandera, ¿no? De nuevo, antes de la privatización. No, y sin ir muy lejos, tenemos bien claros cuáles son los problemas que hay hoy día con Sedapal o con las otras EPS públicas, cuáles son los problemas enormes que tenemos hoy día con Petroperú y Talara, ¿no? Una inversión de, ¿no? 6.000 millones de dólares. Entonces, creo que es bien claro por lo menos para muchísima gente que las empresas públicas suelen ser mal manejadas. Entonces, no sé si es populista en la medida en que pensaría que no es un clamor popular. Sí es una mala idea, eso sí de todas maneras. Y respecto de lo que mencionabas, creo que hay, y esto es importante, hay candados, el candado constitucional no es menor. Entonces, aún si un eventual presidente Castillo no quisiese empezar a hacer empresas públicas, va a tener que pasar primero por la aprobación del Congreso. Y eso no me queda del todo claro que pueda tener la fuerza política para lograrlo. Sí, pero en todo caso, si lo tuviere, ¿cuál sería la consecuencia económicamente hablando para todos los peruanos? ¿Qué ocasionaría, digamos, en esa materia para nosotros? ¿Qué es lo que tendría que estar expuesto el peruano de a pie si es que esto ocurre? A ver, lo que normalmente pasa si es que el Estado entra en el sector empresarial de manera agresiva es que para comenzar la inversión privada se retiene, ¿no? Porque es bien difícil competir en igualdad de oportunidades con el Estado. Si el Estado tiene una empresa y tú tienes una misma empresa en ese sector que ofrecen un servicio o que ofrecen un bien o servicio similar, generalmente el Estado va a tener las de ganar, ¿no? Porque puede ir a pérdida, puede tener costos más bajos, ¿no? Total, se puede subsidiar con recursos de los contribuyentes o con garantía soberana, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en Petroperú. Y además puede poner regulación que le favorezca, ¿no? Yo soy quien hace las reglas, ¿no? Yo soy jugador y también soy árbitro. Eso suele ser un problema para los privados que quieren competir con el Estado. Entonces, lo primero que pasa es, oye, la inversión privada, en ese sector por lo menos, la va a pensar mucho antes de entrar, ¿no? Y es más o menos lo que se vio también en los 80s, ¿no? Donde la inversión extranjera directa estaba Fue básicamente en ahuyentada. cero. Y el otro punto central es que los recursos públicos o las garantías públicas terminan yéndose a pagar este déficit, el déficit que generan empresas públicas mal manejadas, y cuando las empresas públicas además son monopolio, como suelen ser en algunos casos, el afán para entrar a competir en esta industria pues se va a cero. Pero no es solamente que los empresarios que ya están ahí la van a pensar antes de continuar sus inversiones, de continuar su operación, sino que cualquier nuevo empresario que pueda tratar de entrar a esta industria también la va a pensar antes de ponerse a competir con el Estado, ¿no? Porque, de nuevo, no es lo mismo pues, competir con otro privado que competir con quien hace las reglas. La consecuencia suele ser servicios y bienes de peor calidad para las personas y las familias, menos inversión, menos puestos de trabajo, y quizá muchos de los puestos de trabajo que sí se terminan generando en estas empresas públicas son a condición de ser no un partidario de quien está pues en ese momento en el poder, ¿no? Terminan siendo ocasiones para redes de clientelaje y que para favorecer normalmente pues a quien tiene la sartén por el mango, al gobernante de turno. Entonces son herramientas de expansión del poder político también muy peligrosas. Ahora, Diego, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia y que esta pandemia ha traído una crisis económica, si esto sucede, también podría generar, digamos, más inflación. ¿Cómo serían nuestros índices de crecimiento? ¿Qué es lo que pasaría con nuestros créditos internacionales en cuanto a economía? ¿Cómo nos verían?
A ver, hubo una relación entre entre la expansión y el déficit de las empresas públicas y el proceso hiperinflacionario de los 80s, en la medida en que el Banco Central de Reserva, bajo la Constitución del 79, estaba permitido de ofrecer préstamos supuestamente excepcionales, pero no eran tan excepcionales, al sector público. Entonces, esto motivaba pues ya la ya famosa maquinita, ¿no? Para cubrir este déficit y que a su vez pues contribuía aún más a que tengas más emisión inorgánica y más inflación, precios más altos en la economía. Eso creo que, digamos, para repetir un fenómeno como ese tendrías que abrir pues ya no uno, sino dos candados en la Constitución, ¿no? Tendrías que abrir el candado de creación de empresas públicas y tendrías que abrir el candado que imposibilita hoy día, que prohíbe que el Banco Central de Reserva le preste plata al Tesoro, ¿no? El Tesoro ahí solamente puedes negociar con papeles secundarios. Entonces, creo que es más difícil que puedas gatillar un proceso hiperinflacionario, por lo menos dentro del marco de la Constitución actual. Ahora, eso no significa que no haya mucho daño adicional que se pueda hacer sobre también la imagen del Perú e incluso perspectivas fiscales, ¿no? Si es que estas empresas públicas empiezan a reportar pérdidas. Yo creo que hay espacios más bien para pensar, más que en crear empresas públicas, es en cómo le damos herramientas del sector privado a las empresas públicas que ya existen hoy día. No, digamos, dos de las principales, donde creo que se hace muy obvia la necesidad de cierta participación privada, son las EPS, ¿no? ¿No? Ahí Ceapal siendo quizá la más grande, y la otra grande, ¿no? La papa caliente, la empresa más grande del Perú, en realidad, por facturación, que es Petroperú. Entonces, creo que mucho antes de pensar cómo hacemos más empresas públicas, el reto hoy día de política pública es cómo damos mejores herramientas de eficiencia y de sector privado, ¿no? Y de gobernanza corporativa a las empresas públicas que ya tenemos, que manejan déficits enormes, que nos cuesta por la garantía de deuda que les damos, garantía implícita, y que están ahí teniendo pues estos elefantes blancos, estos talara, que terminan siendo de obras pues, de 6.000 millones de dólares. Entonces, creo que ahí el reto de verdad pasa por pensar en, no sé si decir privatizar, pero por lo menos darle herramientas del sector privado a estas empresas públicas que ya existen antes de hacer nuevas. Muchísimas gracias, Diego, por aclararnos más o menos cómo se vería esta situación si se hace realidad y sobre todo porque es una propuesta del candidato Pedro Castillo de Perú Libre que ya hemos tenido experiencia en un gobierno anterior como el de Alan García, que esto no funcionaría. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros y esto es Perú 21 TV.